Hay una frase que las mujeres decimos constantemente. Una pregunta que en la superficie parece tan inocente, tan cotidiana, tan completamente sin importancia aparente, que el 93% de los hombres la ignoran por completo cada vez que la escuchan. Y cuando digo ignorar no me refiero a ignorarla con mala intención ni con consciencia de lo que están haciendo. Me refiero a que pasa frente a ellos sin que registren absolutamente nada de lo que en realidad está ocurriendo en ese momento. Sin que perciban la carga que esa pregunta lleva debajo de su superficie aparentemente simple. Sin que noten que en ese instante se les está abriendo una puerta que si no cruzan en el momento preciso, puede cerrarse de una manera que no siempre tiene marcha atrás. Y no estoy exagerando ni usando ese número como recurso dramático para captar atención. Un estudio del Instituto Gottman, que es una de las instituciones de investigación sobre relaciones de pareja más rigurosas, más respetadas y más ampliamente citadas en toda la literatura psicológica contemporánea, reveló que las parejas que no reconocen estas señales verbales específicas tienen un 81% de probabilidades de fracasar. No de atravesar una crisis difícil. No de pasar por una época complicada de la que eventualmente se recuperan. De fracasar. De llegar a un punto de desconexión emocional tan profunda y tan silenciosa que ya no hay un camino claro de regreso. 81%. Y la diferencia entre estar dentro de ese porcentaje o fuera de él no tiene que ver con el nivel de ingresos, no tiene que ver con el atractivo físico, no tiene que ver con cuántos viajes hacen juntos ni con la frecuencia con que se demuestran afecto de maneras grandes y visibles. Tiene que ver con algo que en el momento en que ocurre parece completamente insignificante. Tiene que ver con cómo respondes a dos preguntas muy específicas que ella te hace. Preguntas que suenan tan ordinarias, tan del día a día, tan sin peso aparente, que en este momento exacto probablemente no puedas imaginar de qué estoy hablando. Eso es precisamente lo que las hace tan poderosas como señales y tan devastadoras cuando se ignoran de manera sistemática. Hoy voy a revelarte cuáles son esas dos preguntas exactas que una mujer te hace cuando quiere intimidad contigo. Y no solo te voy a decir cuáles son, porque una lista de preguntas sin el contexto que les da sentido es prácticamente inútil. Te voy a explicar con la profundidad que este tema merece porque existen esas preguntas, qué mecanismo neurológico y psicológico las genera, qué es lo que realmente está siendo evaluado cuando ella las hace y, lo más importante de todo, cómo deberías responder si genuinamente quieres que la conexión entre los dos crezca en lugar de deteriorarse de esa manera gradual y silenciosa que tan pocas personas logran identificar antes de que ya sea demasiado tarde. Y te adelanto algo sobre la respuesta correcta que puede sorprenderte. No es lo que tu instinto te dice que es. La respuesta que das por defecto, esa que has dado quizás decenas o cientos de veces sin pensarlo, sin ninguna intención de hacer daño, es probablemente una de las razones principales por las que ciertas conexiones en tu vida se enfriaron sin que entendieras exactamente qué había ocurrido. Sin que hubiera una pelea identificable. Sin que hubiera un momento claro de ruptura que pudiera señalar como el origen del distanciamiento. Simplemente algo que estaba caliente se fue volviendo tibio, y después frío, y después ya no había nada que calentar. La segunda pregunta en particular, la que voy a revelarte después de que hayas entendido todo el contexto necesario para comprenderla en su profundidad real, va a cambiar la manera en que escuchas cada conversación que tengas con una mujer a partir de este momento. No porque sea una fórmula que puedas aplicar mecánicamente, sino porque cuando entiendes lo que hay detrás de esa pregunta, cuando ves la arquitectura psicológica completa que la sostiene y la razón evolutiva y neurológica por la que existe, tu manera de escuchar se transforma de manera permanente. Y escuchar de manera diferente lo cambia absolutamente todo en una relación. Antes de entrar en las preguntas específicas necesito que entiendas el mecanismo completo que las genera. Y digo que esto es previo a las preguntas porque si te diera las preguntas sin este contexto cometerías el mismo error que comete la mayoría de la gente cuando obtiene información sobre psicología relacional de manera fragmentada. Memorizarías las palabras sin entender el lenguaje. Y memorizar palabras sin entender el lenguaje es exactamente tan útil como aprender a deletrear palabras en un idioma que no entiendes. Puedes reproducir los sonidos correctos y no comunicar absolutamente nada de lo que necesitas comunicar. Así que empecemos desde el fundamento. Como mujer, hay algo que me resulta genuinamente frustrante admitir porque implica reconocer una limitación en la manera en que nos comunicamos, una limitación que genera malentendidos con consecuencias reales en las relaciones. Pero prefiero la verdad incómoda a la comodidad de no decirla.
Las mujeres casi nunca pedimos directamente lo que queremos cuando se trata de intimidad emocional y física. No es un capricho cultural. No es un juego estratégico calculado. No es maldad disfrazada de sutileza ni el deseo deliberado de confundirte. Hay una razón psicológica profunda y científicamente documentada detrás de este patrón, y tiene que ver con miles de años de historia evolutiva, con la manera específica en que el cerebro femenino procesa la vulnerabilidad y con algo que los psicólogos especializados en vínculos afectivos y apego denominan el protocolo de seguridad emocional. Un protocolo que el cerebro femenino ejecuta de manera automática, inconsciente y consistente antes de abrirse a la intimidad con otra persona. Y aquí viene el punto que es fundamental para entender todo lo que sigue. Las mujeres no pedimos intimidad con declaraciones. No llegamos y decimos quiero acercarme a ti emocionalmente esta noche, quiero que haya más conexión entre nosotros, quiero intimidad. No funcionamos comunicativamente de esa manera, y no es porque no podamos articularlo, sino porque hacerlo así implicaría una exposición de vulnerabilidad que el cerebro femenino, por razones que voy a explicar con detalle, no está diseñado para hacer sin verificación previa de que esa exposición es segura. En cambio, pedimos intimidad con preguntas. Con dos preguntas muy específicas que funcionan como un código, como una llave que ponemos en tu mano para ver si abres la puerta o si la dejas caer al suelo sin darte cuenta de lo que era. Y lo más sorprendente, lo que hace que esta información sea tan valiosa para cualquier hombre que genuinamente quiera entender a la mujer que tiene en su vida, es que probablemente has escuchado esas preguntas docenas de veces. Tal vez cientos. Y cada vez que las escuchaste respondiste con un nada, o con un no sé, o simplemente desviaste la conversación hacia otra dirección. Y en ese momento, sin ninguna mala intención, sin saber lo que estabas haciendo, cerraste una puerta que ella estaba abriendo para ti con toda la vulnerabilidad que eso implica de su parte. Necesito darte el contexto científico que le da peso real a todo esto, porque sin ese contexto podría parecer que estoy hablando de intuición femenina o de percepción subjetiva. No es eso. Esto tiene sustento en neurociencia y en décadas de investigación empírica. La doctora Ellen Fischer, antropóloga biológica de la Universidad de Rutgers, reconocida internacionalmente como una de las investigadoras más importantes en el campo de la neurociencia del amor romántico y la atracción, realizó estudios utilizando resonancia magnética funcional que permiten observar en tiempo real qué áreas cerebrales se activan ante diferentes estímulos y situaciones. Lo que Fischer encontró en sus investigaciones sobre el cerebro femenino en el contexto de la atracción y el deseo de conexión emocional fue algo que contradijo varios de sus supuestos teóricos previos. Cuando una mujer siente atracción genuina por alguien y quiere acercarse emocionalmente a esa persona, las primeras áreas de su cerebro que se activan no son las asociadas con el deseo físico. No son las regiones vinculadas a la atracción visual ni a la excitación. Son las áreas del lenguaje. Las áreas de Broca y Wernicke, que son las regiones cerebrales responsables de la producción y la comprensión del habla, se iluminan antes que cualquier otra zona. Antes que las áreas de recompensa. Antes que cualquier región asociada con la excitación física. Lo que esto significa en términos de cómo funciona la intimidad femenina es algo que tiene implicaciones enormes para cualquier relación. Para la mayoría de las mujeres, la intimidad no empieza en el contacto físico. No empieza en la cercanía corporal ni en la mirada. Empieza en las palabras. Específicamente empieza en preguntas. Y este no es un patrón cultural ni una preferencia individual. Es un patrón neurológico que Fischer documentó de manera consistente en mujeres de culturas y contextos completamente diferentes, lo cual sugiere que estamos hablando de algo que trasciende lo aprendido y se instala en el funcionamiento básico del cerebro femenino. La pregunta que surge naturalmente de esto es por qué el cerebro femenino usa preguntas específicamente y no afirmaciones, declaraciones o conversaciones generales. ¿Qué tiene la pregunta como formato comunicativo que la convierte en el vehículo elegido para aproximarse a la intimidad? Y aquí la investigación se vuelve verdaderamente fascinante porque conecta el comportamiento comunicativo femenino contemporáneo con millones de años de historia evolutiva. La psicóloga evolutiva Marian Fischer, que no tiene parentesco con Ellen Fischer aunque comparten apellido, publicó una investigación en la revista Evolution and Human Behavior que explica este mecanismo con una claridad que pocas investigaciones anteriores habían logrado. Las mujeres a lo largo de toda la historia evolutiva humana desarrollaron un mecanismo de evaluación que opera de manera automática e inconsciente antes de abrirse a la intimidad. No es un mecanismo calculado ni estratégico en el sentido de que sea elegido conscientemente.
Es un sistema que el cerebro femenino ejecuta de la misma manera en que el corazón bombea sangre, sin que tengamos que pensarlo, sin que tengamos que decidirlo activamente, simplemente ocurre porque fue diseñado biológicamente para ocurrir. La razón de fondo de por qué este mecanismo existe y por qué adoptó la forma que adoptó es importante para entender su lógica. Hace miles de años, en los entornos en que los seres humanos evolucionaron como especie, una mujer que se abría a la intimidad con la persona equivocada no solo arriesgaba su bienestar emocional. Arriesgaba su seguridad física. Arriesgaba la supervivencia de su descendencia. Arriesgaba su posición dentro del grupo social que en ese contexto era su única red de seguridad y de recursos. Las consecuencias de un error de evaluación podían ser irreversibles y catastróficas en el sentido más literal de la palabra. Así que el cerebro femenino desarrolló, a través de generaciones y generaciones de selección natural, un sistema de filtros previos que opera antes de que la apertura ocurra. Y esos filtros funcionan a través de preguntas. Preguntas que en la superficie parecen completamente inocentes, completamente casuales, completamente sin peso específico. Pero que en su estructura profunda son evaluaciones extraordinariamente sofisticadas de compatibilidad emocional y de seguridad relacional. Y aquí está el punto que ningún vídeo sobre psicología de las relaciones te ha explicado con esta claridad, el punto que lo cambia todo cuando lo entiendes de verdad. Esas preguntas no buscan información. No están diseñadas para obtener datos. Lo que buscan es reacción. Lo que evalúan es tu respuesta emocional completa, no el contenido verbal de lo que dices. No importa tanto que respondes en términos de las palabras específicas que eliges. Lo que importa de manera absolutamente determinante es cómo lo respondes. El tono que usas cuando contestas. La velocidad de tu respuesta, si fue inmediata y automática o si hubo un momento de consideración genuina. La dirección de tu mirada mientras hablas, si la miraste a ella o si tus ojos permanecieron en otra dirección. Si bajaste el teléfono o si seguiste con lo que estabas haciendo mientras contestabas. Si tu cuerpo se orientó hacia ella o permaneció orientado hacia otra cosa. Todo eso, cada uno de esos elementos que en el momento pueden parecer completamente irrelevantes, es lo que su cerebro está leyendo y procesando y evaluando. La pregunta es el anzuelo. Tu reacción completa, verbal y no verbal, es lo que ella está realmente evaluando. La doctora Sue Johnson, psicóloga clínica y creadora de la terapia focalizada en las emociones, que es actualmente uno de los enfoques terapéuticos más respaldados empíricamente para el tratamiento de dificultades en las relaciones de pareja, y autora de Old Meta It, que ha transformado la comprensión de millones de personas sobre cómo funciona el vínculo afectivo, resume todo esto con una precisión que es difícil de superar. Johnson explica que las preguntas de una mujer que busca conexión emocional siempre tienen una pregunta debajo de la pregunta. Una pregunta que nunca se pronuncia en voz alta pero que está presente y activa en cada una de esas conversaciones. Y esa pregunta oculta, la que siempre está detrás de todas las demás, es invariablemente la misma. La pregunta que siempre está debajo es: ¿estoy segura contigo? ¿Puedo abrirme contigo sin que eso represente un riesgo que voy a lamentar? ¿Estás presente conmigo en este momento o estás en otro lugar aunque físicamente estés a mi lado? Esa es la clave que organiza todo lo que voy a explicarte en el resto de este vídeo. Cada pregunta que voy a revelarte con toda su especificidad aparente, es en su esencia más profunda una variación de esa pregunta fundamental. Y cada respuesta que das, por más ordinaria que parezca en el momento, le está entregando a su cerebro la información que necesita para responder esa pregunta que nunca hizo en voz alta. Ahora sí tienes el contexto necesario para entender la primera pregunta con la profundidad que merece. Ahora sí tiene sentido lo que estás a punto de escuchar. Y cuando te la diga necesito que resistas el impulso de pensar que es demasiado simple, que ya la conoces, que no hay nada nuevo en lo que te estoy diciendo. Porque la trampa está exactamente en esa sensación de familiaridad excesiva. La primera pregunta que una mujer te hace cuando quiere intimidad contigo es aparentemente la más simple, la más cotidiana, la más ordinaria del universo. Es tan común que probablemente la has descartado miles de veces sin pensarlo dos veces. Y esa sensación de que es demasiado simple para contener algo importante es exactamente la razón por la que funciona como filtro. Porque solo un hombre que está genuinamente sintonizado con ella, solo un hombre que está realmente presente en esa conversación, va a reconocer lo que esa pregunta significa debajo de su superficie. La pregunta es: ¿qué estás pensando? Sí. Esa misma.
La que has escuchado 1.000.000 de veces y a la que respondiste nada mientras mirabas el teléfono. La que te parece a veces levemente molesta, a veces una interrupción innecesaria de lo que estabas haciendo, a veces una pregunta que no merece más de 2 segundos de atención. Esa pregunta es cuando aparece en el contexto correcto con las señales no verbales de acompañamiento que voy a describir, una de las señales de búsqueda de intimidad más poderosas y más consistentes en el repertorio comunicativo femenino. Y voy a explicarte por qué con un nivel de detalle que transformará permanentemente la manera en que la escuchas. Cuando una mujer te pregunta qué estás pensando, en la capa más superficial si quiere saber qué hay en tu cabeza en ese momento. Técnicamente le interesa la respuesta literal. Pero si te quedas solo con esa capa, si tratas esa pregunta como una solicitud de información y nada más, te pierdes completamente lo que importa. Lo que realmente está haciendo en un nivel más profundo es lo que el Dr. John Gottman, el investigador de relaciones de pareja más citado del mundo con más de 4 décadas de investigación sistemática y rigurosa con miles de parejas en condiciones controladas, llama un bid for connection. Una invitación a la conexión. Un momento en el que una persona tiende la mano hacia la otra, no de manera física sino emocional, y espera ver si esa mano va a ser tomada o va a quedar en el aire. Gottman y su equipo de investigadores estudiaron a más de 3.000 parejas a lo largo de 4 décadas completas. Y lo que encontraron en sus datos es algo que contradice completamente la narrativa popular sobre por qué las relaciones se deterioran y eventualmente fracasan. La narrativa popular, la que aparece en películas y en conversaciones casuales, dice que las relaciones se destruyen por las grandes crisis. Por las traiciones dramáticas. Por las peleas intensas. Por los eventos que todos reconocemos como puntos de quiebre visibles. Pero los datos de Gottman cuentan una historia completamente diferente. Lo que encontró en 4 décadas de observación sistemática es que las relaciones no se destruyen por las grandes crisis. Se destruyen por la acumulación gradual, silenciosa e imperceptible de invitaciones rechazadas. Cada vez que una persona tiende la mano emocionalmente hacia la otra, en la forma de una pregunta, una observación, un comentario que busca conexión, y esa mano no es tomada, se deposita lo que Gottman describe como una moneda en la cuenta bancaria del resentimiento. Y esta cuenta no crece de manera dramática ni anunciada. Crece de moneda en moneda, de invitación ignorada en invitación ignorada, de pregunta respondida con indiferencia en pregunta respondida con indiferencia. Y cuando esta cuenta llega a cierto nivel de acumulación, algo cambia en la relación de una manera que a veces ya no tiene retorno. No hay una pelea final. No hay un momento de ruptura que pueda señalar. Un día simplemente ella se da cuenta de que ya no siente lo que sentía. Y ese proceso fue completamente silencioso. Fue invisible. Fue la suma de 1000 momentos pequeños donde la mano fue tendida y no fue tomada. Así que cuando ella dice que estás pensando no es curiosidad ociosa. No es una pregunta sin contenido real. Es un bid for connection en el lenguaje de Gottman. Es una moneda que está poniendo sobre la mesa para ver si la recoges o si la dejas caer sin darte cuenta de su valor. Está verificando si el puente emocional entre los dos sigue activo y transitable. Está comprobando si estás dispuesto a dejarla entrar en tu mundo interior, en el espacio de lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. Y para una mujer cuyo cerebro está construido de la manera que describí antes, la intimidad física sin intimidad mental se siente vacía de una manera muy específica. Se siente mecánica. Se siente solitaria incluso cuando hay proximidad física, porque la soledad que produce la desconexión emocional es una forma de soledad que no se resuelve con presencia física. Es más profunda que eso y en muchos sentidos más dolorosa. Un estudio publicado en el Journal of Sex Research en 2019 analizó a más de 2000 mujeres en relaciones de pareja de diferentes duraciones y características. El objetivo central era identificar cuál era el predictor número 1 del deseo sexual femenino a lo largo del tiempo, especialmente en relaciones que ya habían pasado la etapa inicial de la novedad y la efervescencia. Los resultados desafiaron prácticamente todos los supuestos que los investigadores llevaban al proyecto. El predictor número 1 del deseo femenino no era el atractivo físico de la pareja. No era la frecuencia del contacto íntimo. No era la variedad ni la novedad en esa área. Era algo que los investigadores describieron como la percepción de accesibilidad emocional. La sensación de que la pareja estaba emocionalmente disponible, genuinamente presente, dispuesta a compartir su mundo interno y a recibir el de ella.
Y la pregunta que más consistentemente se asociaba con la construcción o el deterioro de esa percepción era exactamente esta. La respuesta a que estás pensando era uno de los indicadores más fuertes de si esa percepción de accesibilidad emocional existía o no en la relación. Déjame ponerte dos escenarios completamente concretos para que esto salga de la teoría y se instale en algo que puedes reconocer desde tu propia experiencia. Escenario 1. Son las 9 de la noche. Están sentados en el sofá después de cenar. La luz está baja. No hay nada urgente que atender. Hay ese tipo de silencio tranquilo que solo existe cuando dos personas están genuinamente cómodas siendo en la misma habitación sin necesidad de llenar el espacio con ruido. Ella te mira y te pregunta qué estás pensando. Tú dices nada sin despegar los ojos del teléfono y continúas con lo que estabas haciendo. Para ti, en ese momento, no ocurrió absolutamente nada relevante. Respondiste una pregunta con lo que parecía la respuesta honesta. Estabas distraído con el teléfono, realmente no tenías ningún pensamiento particular en ese momento, la respuesta fue automática y sin ninguna intención de hacer daño. Para ella, en ese mismo momento, acabas de cerrar una puerta en su cara. Acabas de decirle sin palabras que tu mundo interno es un lugar donde ella no es bienvenida en este momento. Que lo que sea que hay en tu cabeza, aunque no sea nada importante, no es algo que quieras o sientas la necesidad de compartir con ella. Que la conexión entre los dos no es suficientemente prioritaria como para que bajes el teléfono y estés presente durante los 3 segundos que requeriría decir algo real. El cerebro de ella no registra eso con rabia necesariamente. Lo registra con tristeza. Con una pequeña contracción hacia adentro. Con una moneda depositada en la cuenta que Gottman describió. Y esa tristeza, que probablemente no va a expresar en ese momento porque no hay nada dramático que señalar, va a transformarse con el tiempo en distancia. En una distancia que ninguno de los dos va a poder señalar exactamente cuándo empezó. Escenario 2. La misma situación exacta. Mismo sofá. Misma hora. Mismo silencio. Ella pregunta qué estás pensando. Y tú haces algo diferente. Bajas el teléfono. La miras. Y dices algo real. No tiene que ser profundo ni filosófico ni romántico ni especialmente inteligente. Puede ser completamente ordinario. Puede ser, estaba pensando que hacía mucho tiempo que no teníamos una noche así de tranquila. O puede ser, estaba pensando en algo que me dijo mi jefe esta mañana y no sé todavía cómo tomarlo. O incluso puede ser algo completamente trivial pero dicho con honestidad. Honestamente estaba pensando en si los pingüinos tienen rodillas, vi algo sobre eso hace días y no se me va de la cabeza. No importa cuál sea el contenido específico. Lo que importa en términos de lo que produce en el cerebro de ella es que abriste la puerta. Que demostraste estar dispuesto a ser transparente. Que la dejaste entrar aunque sea un poco en lo que está ocurriendo dentro de ti. Y eso en términos de neurociencia del vínculo afectivo, no es un gesto menor ni un gesto simbólico. Es un detonador biológico real. La investigadora Brené Brown, profesora de la Universidad de Houston y autora de algunos de los trabajos más influyentes y más ampliamente leídos sobre la vulnerabilidad, la conexión humana y el coraje, tiene una idea que encapsula perfectamente por qué este gesto importa tanto. Brown argumenta, basada en años de investigación cualitativa con miles de personas de contextos y culturas diversas, que la vulnerabilidad, la disposición a mostrarse tal como uno es en lugar de mostrarse como uno quisiera que lo vieran, no es una forma de debilidad. Es la medida más precisa de coraje que tenemos como seres humanos. Es el único camino real hacia la conexión genuina. Y cuando una mujer te pregunta qué estás pensando, en términos de lo que está proponiendo emocionalmente en ese momento, te está dando la oportunidad de ser valiente. Te está diciendo en el código que describí antes, quiero sentirte cerca, quiero saber que el puente entre nosotros sigue abierto, pero necesito que tú des el primer paso porque yo ya lo di al hacerte esta pregunta y exponerme a que la ignores. Cuando una mujer percibe apertura emocional genuina en su pareja como respuesta a esa pregunta, cuando percibe que hay una disposición real a compartir el mundo interno aunque lo que se comparta sea pequeño o trivial, su cerebro libera oxitocina, la hormona que los neurocientíficos asocian con el vínculo, con la confianza y con la sensación de seguridad emocional. La misma hormona que se libera durante el contacto físico íntimo.
Lo que esto significa en términos prácticos es que una respuesta genuina a que estás pensando puede producir en el cerebro femenino la misma respuesta química que un abrazo prolongado y significativo. No estoy usando una metáfora. Estoy describiendo lo que la neurociencia del vínculo afectivo documenta de manera consistente. Antes de pasar a la segunda pregunta necesito darte un matiz importante que sería irresponsable omitir. Esta pregunta que estás pensando no siempre significa que ella quiere intimidad. Hay momentos en que es simple curiosidad genuina y sin carga emocional especial. Y distinguir entre las dos situaciones es parte de lo que significa estar genuinamente presente en una relación. La manera de distinguirlas está en el contexto y en las señales que acompañan la pregunta. Si viene acompañada de contacto físico aunque sea mínimo, tocar tu brazo, recostarse levemente sobre ti, acercar su cuerpo al tuyo, el significado cambia. Si ocurre en un momento de calma y de soledad entre los dos, cuando no hay ruido externo ni actividad que compita por la atención, el significado cambia. Si mientras hace la pregunta hay contacto visual sostenido, si su cuerpo está orientado hacia ti, si hay algo en su postura que refleja apertura en lugar de tensión, entonces ya no estás ante curiosidad casual. Estás ante una invitación. Y la diferencia entre las dos, aunque parezca sutil desde afuera, tiene consecuencias completamente diferentes dependiendo de cómo respondas. Esa es solo la primera puerta. La primera pregunta abre el canal de comunicación emocional, verifica que el puente entre los dos sigue activo, comprueba que hay una disposición básica a la presencia y a la transparencia. Pero la segunda pregunta hace algo de naturaleza diferente. No verifica si hay conexión. Profundiza esa conexión hasta un nivel donde la intimidad completa, emocional y física, se convierte en una extensión natural de la conversación en lugar de un evento separado que requiere una transición. Y es más sutil, más camuflada en formas que parecen preguntas diferentes, pero que son en realidad la misma pregunta en distintos disfraces. Cuando la entiendas vas a empezar a reconocerla en conversaciones pasadas con una claridad que puede ser un poco desconcertante. Probablemente vas a identificar momentos específicos en tu memoria donde esa pregunta apareció y pasó sin que le dieras la respuesta que estaba buscando. La segunda pregunta no tiene una forma única y fija. Viene en variaciones que en la superficie suenan diferentes pero que en su estructura profunda son exactamente la misma pregunta. Puede sonar como, ¿qué es lo que más te gusta de mí? O como, ¿por qué estás conmigo? O como, ¿qué fue lo primero que notaste de mí cuando nos conocimos? O como, ¿qué me hace diferente para ti? O como, ¿sientes que realmente me conoces? Todas estas son variaciones de la misma pregunta fundamental. Todas buscan la misma cosa. Y lo que buscan no es un cumplido. No es validación superficial. No es que le digas algo bonito que la haga sentir bien durante 10 minutos y que ambos olviden antes de que acabe la noche. Lo que buscan es algo mucho más sofisticado y mucho más importante en términos de lo que produce en la dinámica de la relación a corto y a largo plazo. Voy a explicar esto con el cuidado que merece porque aquí es precisamente donde la mayoría de los hombres cometen el error que les cuesta más caro sin saberlo. Cuando un hombre escucha alguna variación de qué es lo que más te gusta de mí, su instinto casi universal es responder con algo físico. Me gustan tus ojos. Tienes una sonrisa que no se puede ignorar. Tu cuerpo es increíble. Y esas respuestas no son incorrectas en términos de que vayan a generar un conflicto inmediato. No van a ofenderla en el sentido de que produzcan una reacción negativa visible. Pero si ella te hizo esa pregunta como una invitación a la intimidad, y lo que recibió fue una respuesta puramente física, algo muy específico ocurre en su cerebro que es exactamente lo opuesto de lo que la pregunta estaba buscando generar. Una respuesta puramente física le comunica que la valoras por su apariencia exterior, que lo que registras de ella se detiene en la superficie, que tu atención no llega más adentro de lo que cualquier persona que la viera por primera vez podría percibir. Y para una mujer que está abriendo la puerta de la intimidad emocional, eso se siente como si le dijeras, me gustas, pero no te conozco realmente. Me gusta lo que proyectas hacia afuera, pero lo que hay adentro, la persona real que está debajo de la imagen, todavía no la has mirado con la atención suficiente como para tener algo que decir sobre ella. La terapeuta de parejas Esther Perel, psicoterapeuta de origen belga con práctica clínica en Nueva York y autora de libros que han redefinido la conversación sobre el deseo y la intimidad en las relaciones modernas, explica algo sobre el deseo femenino que es absolutamente fundamental para entender por qué esta segunda pregunta importa tanto y por qué la respuesta correcta tiene la forma que tiene.
Perel argumenta que el deseo femenino, especialmente en relaciones que ya han pasado la etapa inicial y se han establecido en una cotidianidad, se sostiene sobre un pilar que la mayoría de las personas ignoran porque no es el que la cultura popular enfatiza y visibiliza. Ese pilar es la sensación de ser vista. No mirada. Vista. Y aunque en la superficie esa pueda parecer una distinción semántica menor, en términos de experiencia subjetiva y de lo que produce en el cerebro femenino es una diferencia enorme y determinante. Mirar es percibir la superficie. Mirar es registrar lo que está a la vista, lo que cualquier persona que estuviera en la misma habitación podría percibir. Mirar es procesar la imagen sin acceso a lo que hay detrás de ella. Ver, en el sentido en que Perel usa la palabra cuando habla del deseo femenino, es algo completamente diferente en su naturaleza. Ver es percibir la esencia. Ver es haber prestado suficiente atención durante suficiente tiempo como para tener acceso a lo que no está a la vista inmediata. Ver es haber observado con suficiente cuidado y suficiente presencia como para conocer los detalles, los matices, las contradicciones, los gestos específicos y los patrones particulares que hacen que esa persona sea ella, y no cualquier otra persona que pudiera estar en su lugar. Y cuando una mujer pregunta qué es lo que más te gusta de mí, la pregunta real que está haciendo, la pregunta que está debajo de la pregunta en el lenguaje de Sue Johnson es ¿me ves? ¿Tienes acceso a lo que hay detrás de lo que proyecto? ¿O solo ves lo que cualquiera que me mirara podría ver? Un estudio de la Universidad de Rochester publicado en la revista Personality and Social Psychology Bulletin en 2021 quería identificar cuál era la variable más fuertemente asociada con la satisfacción sexual femenina en relaciones de largo plazo, controlando por múltiples factores que habitualmente se asocian con esa dimensión de las relaciones. Y la variable que emergió de manera consistente y robusta como la más predictiva no era la frecuencia de la intimidad física. No era la técnica ni la variedad ni ninguno de los factores que convencionalmente se asocian con esa dimensión. Era algo que los investigadores llamaron Perceived Partner Responsiveness, que podría traducirse como la percepción de que la pareja responde a las necesidades emocionales más profundas e internas. La sensación de que la persona que está a tu lado te conoce de verdad. No solo la versión de ti que es presentable y visible. La versión que incluye tus miedos, tus inseguridades, tus contradicciones, tus gestos pequeños y tus detalles que no tienen importancia aparente pero que si alguien los ha notado y los recuerda significa que ha estado prestando una atención genuina y sostenida. Y esa percepción de ser realmente conocida y vista se construye, entre otras cosas, de manera muy directa y muy poderosa, en momentos como este, en cómo respondes cuando ella te pregunta qué te gusta de ella. Entonces la pregunta práctica es ¿cuál es la respuesta correcta? Y la respuesta a esa pregunta tiene que empezar por identificar cuál es la respuesta incorrecta. La respuesta más común y más contraproducente es todo, o eres perfecta, o me gustas mucho. Estas respuestas, que parecen inofensivas o incluso generosas en el momento, son en realidad las peores posibles en este contexto porque son equivalentes a decir nada. Todo como respuesta a una pregunta específica es la señal más clara de que no has pensado en ella lo suficiente como para tener algo concreto que decir. De que tomaste el atajo del superlativo vacío en lugar de buscar genuinamente en tu observación y en tu memoria de esa persona algo específico y verdadero. Y ella lo sabe. Quizás no lo articule en ese momento. Quizás no lo señale explícitamente. Pero su cerebro, que está construido para leer respuestas emocionales con una profundidad notable, registra la diferencia entre una respuesta que requirió observación real y una respuesta que requirió cero esfuerzo. La respuesta correcta es específica. La respuesta correcta es concreta y observable. La respuesta correcta demuestra con su contenido que has estado prestando atención, que tienes acceso a ella como persona real con textura y detalles propios y no solo como imagen general. Ejemplos concretos de lo que esto significa en la práctica: me gusta la manera en que te pones completamente seria cuando algo te parece injusto aunque no te afecte directamente a ti. Me gusta esa pequeña arruga que se te forma entre las cejas cuando estás concentrada en algo que te importa de verdad. Me gusta que siempre preguntas cómo me fue aunque tú hayas tenido un día significativamente peor que el mío. Me gusta que cuando ríes de esa manera que no puedes controlar, de esa manera completamente genuina, se te olvida que hay otras personas en la habitación. ¿Sientes la diferencia entre eso y todo? La primera respuesta cierra la conversación. La segunda la abre. La primera es un muro. La segunda es una ventana.
La primera le dice no te conozco con la profundidad que demostraría tener algo específico que decir. La segunda le dice que te he observado, que he prestado atención con suficiente cuidado como para tener acceso a tu textura real, que eres una persona específica para mí y no una presencia general en mi vida. La neuropsicóloga Louann Brizendine, autora de The Female Brain, uno de los libros más influyentes sobre las diferencias neurológicas entre el cerebro masculino y el femenino, explica algo que da sustento científico a por qué esta distinción importa tanto en el cerebro de ella. El cerebro femenino tiene áreas dedicadas a la lectura emocional y al procesamiento de información interpersonal que son significativamente más activas y más sofisticadas que las del cerebro masculino. Esto no es un juicio de valor sobre ninguno de los dos. Es una diferencia neurológica con consecuencias prácticas muy concretas para cómo se procesan las conversaciones y las respuestas emocionales. Lo que significa en términos de lo que ocurre cuando tú respondes algo genérico a esa pregunta es esto: las mujeres no solo escuchamos las palabras. Escuchamos lo que falta detrás de las palabras. Escuchamos el vacío entre lo que dijiste y lo que habrías dicho si realmente hubieras estado observando. Escuchamos la ausencia de los detalles que solo existen si alguien ha estado genuinamente presente y atento. Y ese vacío se siente como distancia. Se siente como evidencia de que el nivel de conocimiento mutuo no es tan profundo como quizás se asumía. Pero cuando respondes con especificidad, cuando la respuesta que das solo podría venir de alguien que ha estado realmente atento, cuando demuestras con el contenido de lo que dices que tienes acceso a ella como individuo real con detalles y matices propios, el cerebro femenino interpreta eso como seguridad. Como la evidencia de que hay alguien ahí que realmente la conoce. Y esa sensación, la sensación de ser genuinamente conocida y genuinamente vista, es lo que la neurociencia del apego asocia con la activación del sistema de vínculo seguro. Con la sensación de hogar. Con la percepción de que este es un lugar donde es seguro y posible abrirse completamente. Hay un matiz importante sobre lo que ocurre físicamente cuando ella recibe una respuesta genuina a esa pregunta. Cuando ella se siente realmente vista a través de la respuesta que le das, algo cambia en la dinámica física de la conversación de manera casi inmediata y que es observable. Su cuerpo se relaja de manera visible y medible. La tensión muscular que quizás no notabas que existía disminuye. La respiración se hace más lenta y más profunda. El contacto visual se prolonga. Estos son indicadores fisiológicos de apertura, de relajación del sistema de alerta, que la doctora Sue Johnson ha documentado extensamente en su práctica clínica con parejas. El cuerpo de una mujer refleja su estado emocional con una fidelidad y una velocidad notables. Si ella se siente emocionalmente segura y vista, su cuerpo lo comunica antes de que sus palabras lo hagan. Y esa apertura física es la antesala natural de la intimidad completa. Aquí está la conexión entre las dos preguntas que le da a todo esto su arquitectura completa. La primera pregunta que estás pensando funciona como verificación de acceso. Comprueba si el canal de comunicación emocional está abierto entre los dos, si hay una disposición básica a la transparencia y a la presencia, si el puente sigue activo y transitable. Es como verificar que hay señal antes de intentar transmitir algo importante. Si la primera pregunta recibe una respuesta que activa el canal, si el puente está abierto y transitable, entonces naturalmente y de manera bastante orgánica se crea el espacio para la segunda pregunta. La segunda pregunta profundiza ese canal hasta un nivel diferente y más específico. No verifica si hay conexión en términos generales, sino que lleva esa conexión a una profundidad particular donde la intimidad completa se convierte en una extensión natural de lo que está ocurriendo en la conversación. Cuando ambas preguntas aparecen en la misma conversación, o incluso en el mismo periodo de tiempo aunque no sea la misma noche, eso no es coincidencia. Es una secuencia. Es un protocolo emocional que el cerebro femenino ejecuta de manera prácticamente automática cuando está evaluando si la apertura completa es segura con esta persona en este momento de la relación. Primero verifica seguridad general y disposición a la presencia. Después verifica reconocimiento personal y profundidad de conocimiento. Si ambos filtros se pasan con respuestas genuinas, la puerta se abre de la manera más natural y más orgánica posible. Ahora necesito decirte algo que es tan importante como todo lo anterior, quizás más importante en términos de cómo vas a usar esta información. No uses este conocimiento para construir respuestas prefabricadas. No te sientes esta noche a memorizar frases específicas para soltar en el momento en que ella haga alguna de estas preguntas.
El momento en que tu respuesta deja de ser genuina y empieza a ser actuada, el momento en que lo que dices viene de un guión en lugar de venir de observación real, pierdes exactamente lo que hace que la respuesta correcta funcione. Porque lo que hace que funcione no es el contenido específico de las palabras. Es la autenticidad que las respalda. Es el hecho de que solo podrías decir eso si realmente has estado prestando atención. Y las mujeres detectan la ausencia de esa autenticidad con una precisión que es difícil de exagerar. El Dr. Paul Ekman, el investigador de microexpresiones y comunicación no verbal más citado y más reconocido a nivel mundial, demostró a través de décadas de investigación sistemática que las mujeres superan consistente y significativamente a los hombres en la lectura de señales emocionales no verbales. Esto incluye microexpresiones faciales que duran menos de una quinta parte de un segundo. Incluye inconsistencias entre el tono de voz y el contenido de las palabras. Incluye desajustes entre el lenguaje corporal y lo que se está diciendo verbalmente. Lo que esto significa en la práctica es que si intentas dar una respuesta que suena correcta en términos de su contenido pero que no está respaldada por observación genuina, existe una probabilidad muy alta de que algo en el sistema de lectura emocional de ella registre la discrepancia. Quizás no pueda articularlo conscientemente en el momento. Quizás no sepa decirte exactamente qué es lo que se sintió mal. Pero algo en su interior se contraerá. Y esa contracción cierra la puerta que estabas intentando abrir con más firmeza que si nunca hubieras intentado abrirla. Lo que sí puedes hacer, lo que es genuinamente útil sin requerir ninguna forma de simulación, es algo que en realidad es mucho más valioso a largo plazo. Puedes cultivar el hábito de la observación genuina de las personas que te importan. No como una estrategia de recolección de datos para usar en el momento estratégico, sino como una manera diferente de estar presente con alguien. Empieza a notar los detalles. No solo cómo se ve, sino cómo se comporta en diferentes situaciones. Que la hace reír de verdad, de esa manera que no puede controlar y que es completamente diferente a la risa social. Que le preocupa a las 3 de la mañana cuando no puede dormir. En qué momentos está más completamente ella misma y en qué momentos está siendo más performativa para un contexto social. Que la hace sentir genuinamente orgullosa de sí misma. ¿Qué detalles físicos suyos has notado que ella probablemente no sabe que has notado? Cuando acumulas ese tipo de observación de manera genuina, porque estás realmente prestando atención y no como datos para uso estratégico posterior, las respuestas correctas aparecen solas en el momento en que las necesitas. Porque ya no son respuestas calculadas. Son verdades que ya existían y que finalmente encontraron el momento de ser dichas. Y hay algo más que necesitas evitar de manera explícita. Nunca respondas a ninguna de estas dos preguntas con algo que las minimice. Nunca digas otra vez con eso o siempre preguntas lo mismo o porque siempre preguntas estas cosas. Cada vez que desestimas una de estas preguntas, no solo rechazas la invitación específica a la conexión que estaba contenida en ella. Le estás enseñando algo a su sistema de evaluación. Le estás enseñando que abrirse contigo tiene un costo, que las invitaciones a la conexión que llegan de su parte no son bienvenidas, que el esfuerzo de tender la mano no vale la pena porque la mano no va a ser tomada. Y el cerebro femenino aprende esa lección con una eficiencia notable. No tarda mucho en dejar de enviar las invitaciones cuando el patrón de respuesta es consistentemente el rechazo o la minimización. Y cuando eso ocurre, cuando deja de preguntar, cuando el silencio reemplaza a las preguntas, ese silencio es infinitamente más peligroso para la relación que cualquier pelea o cualquier conflicto por intenso que sea. Porque el silencio no es neutral. El silencio en ese contexto significa que ya no está intentando construir el puente. Significa que la cuenta de la que hablaba Gottman llegó a un nivel que ya no justifica seguir intentándolo. Y cuando se llega a ese punto, el camino de regreso es mucho más largo y mucho más difícil que el de cualquier conflicto explícito. Para cerrar todo lo que hemos explorado de manera que sea fácil de recordar y de aplicar. Las dos preguntas son, ¿qué estás pensando y alguna variación de qué es lo que más te gusta de mí? La primera abre el canal de conexión emocional. Verifica que hay disposición a la presencia y a la transparencia. La segunda profundiza ese canal hasta el nivel donde la intimidad completa es posible como extensión natural de la conversación. Juntas forman una secuencia que el cerebro femenino ejecuta de manera prácticamente automática cuando está evaluando si la apertura emocional y física es segura con esa persona en ese momento. No son preguntas de curiosidad casual. Son bits for connection en el lenguaje de Gottman.
Son variaciones de la pregunta fundamental que Sue Johnson identificó como la que siempre está detrás de todas las demás: ¿estoy segura contigo? La forma en que respondas a estas preguntas no determina solo lo que ocurre en ese momento específico. Determina la dirección en la que se mueve la relación en el tiempo. Determina si la cuenta de la conexión crece o si la del resentimiento crece. Determina si ella siente que hay un lugar donde puede ser vista completamente o si aprende que ese lugar no existe en esta relación específica. La respuesta correcta a la primera es cualquier cosa real y honesta dicha con presencia genuina y con el teléfono abajo. La respuesta correcta a la segunda es algo específico y observable que solo podría venir de alguien que ha estado prestando atención de verdad. Y la respuesta incorrecta a ambas, la que cierra las puertas en lugar de abrirlas, es cualquier cosa dicha en piloto automático. Cualquier cosa que tome el atajo de lo genérico cuando lo que se está pidiendo, aunque no se pida explícitamente, es lo específico y lo genuino. La intimidad no es un interruptor que se enciende o se apaga. Es algo que se construye o se deteriora en miles de momentos pequeños que en el instante en que ocurren parecen no tener ninguna importancia particular. En el momento de bajar el teléfono o de no bajarlo. En el momento de decir algo real o de decir nada. En el momento de buscar en tu observación algo concreto sobre ella o de tomar el atajo de lo genérico. Son esos momentos acumulados a lo largo del tiempo los que determinan si dos personas se sienten profundamente conectadas o si se sienten solos aunque estén juntos. Y la diferencia entre los dos resultados no requiere grandes gestos ni grandes cambios de personalidad. Requiere una manera diferente de escuchar. Requiere una presencia diferente en las conversaciones cotidianas. Requiere reconocer que las preguntas más ordinarias a veces contienen las invitaciones más importantes. Y que responder a esas invitaciones, aunque sea de manera imperfecta pero genuina, es una de las formas más poderosas de decirle a alguien que importa.